Así, bueno, vamos a arrancar con MySQL, ¿sí? Vamos a ir a la pantalla. Déjame que acomodo mi... Acá estoy. Vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ir a la página oficial de MySQL. Pero si yo lo tengo instalado, la idea es que hagamos el paso a paso de MySQL. Bien. Para esto, de mencionando nivel, el piso dice que en Twitch va bien. Bárbaro, sí. Genial. Hola, Kilis. Saludos para toda la gente de Twitch. Perdón que no estaba leyendo en el chat. Tenía el chat de YouTube Presenter. Bueno, em, vamos a ir a MySQL. MySQL es un motor de base de datos. Recuerden esto. Una cosa son las bases de datos, otra cosa son las tablas y otra cosa son los motores de base de datos. Los motores de base de datos hay muchos en el mercado. Los más populares, si nos vamos al mundo de base de datos relacionales, van a ser MySQL, Postgres, SQL. Uy, qué mal que estoy hoy. SQL Server, Oracle, son las principales. Sí, son las principales. No son los únicos ni nada por el estilo, pero son los principales que van a encontrar en el mercado, van a ver que se utilizan. Son los que normalmente se piden tener conocimiento y cosas por el estilo, ¿sí? Así que bueno, MySQL lo hemos elegido para dar este curso por algunas razones. La principal es que es un motor de base de datos gratuito, es open source, tiene muchos años en el mercado, pero muchos años. Y más, no sé ni cuánto le tiene, pero yo cuando empecé la programación ya estaba, así que, a ver, podemos averiguar de cuándo es. Ay, ese fue. A ver. MySQL fue lanzado, mire, por primera vez en mayo de 1995. 1995. Estamos hablando que tiene 29 pirulos. ¿Sí? 29 pirulos en el mercado. Va a cumplir 29 pirulos el mes que viene. Entonces estamos hablando de un sistema que está recontra mil probado, recontra mil usado, que toda su evolución lo ha llevado al punto del día de hoy ser uno de los motores más utilizados en el mercado, sin lugar a dudas. Bien. Un segundito. No quiero dejarme el chat, si no lo pierdo, al de Twitch. Acá está Twitch. Bien. Eh, el pibe Solari, que algunos lo conocen, Facu Facundito, trabaja conmigo en JDEP. Él es crack de la base de datos, así que seguramente nos va a estar dando la mano o corrigiendo en caso de ser necesario. Él trabaja más con Postgres, pero le hace a otra base. Este es impresionante la falta de oxígeno que tengo. No estoy con sueño, una falta de oxígeno tremenda. Bueno, a ver, vamos a lo que nos importa. La parte de download. La pregunta que se pueden hacer a algunos, quizá, no sé si la han planteado, no estoy leyendo los chats todo el tiempo. Eh, Ahí está Facu Focudito en el chat saludando. Es bueno, si existen distintos motores, ¿qué diferencia existe entre uno y otro? Bueno, cada uno tiene sus propios modos de trabajar. Esperen que voy a cerrar la puerta porque se escucha si no los perros abajo. Notará mi silla gamer. em, Así que ya sabes, si tenemos algún auspiciante de silla en algún momento, le voy a pedir lo primero que le pido es una silla nueva. Así me di cuenta que uno de los perros está acá, al lado mío. Bueno, una de las grandes diferencias que existen entre los distintos motores es que cada uno tiene pequeños puntitos de sintaxis diferentes. Todos los motores que están basados en bases de datos relacionales usan SQL como base de lenguaje. Entonces,
vamos a ver que tienen una similitud muy grande en su lenguaje, pero una consulta creada con MySQL no la puedo llevar, en un montón de casos, no la puedo llevar literalmente como está a otro motor SQL. Tengo que hacerle algunas pequeñas adaptaciones porque hay o funciones propias o ciertas sintaxis que son propias de cada uno. Después hay sintaxis global que comparten, ¿sí? Como para, si yo quiero buscar información, o sea, quiero recuperar información, se usa un comando llamado select. Eso no importa el motor de base de datos relacional que usemos, se usa select, ¿sí? Pero después puedo tener diferencias en cómo tenemos el primer registro de, o podemos tener diferencia en cómo hacemos una función para que me busque la fecha actual o cosas por el estilo. Ahí puede haber una pequeña diferencia entre uno y otro. Pero la lógica y la idea general del lenguaje es la misma. Todos los que ya me conocen saben que yo insisto mucho en que estudiemos lógica de programación. Bueno, en la base de datos también. Cuando aprendemos la lógica del lenguaje en general, no importa después el motor, no importa qué motor utilice. Será cuestión de saber adaptarlo, ¿sí? Hola, Warrior. De hecho, pregunta si esto es para developer o para alguien que se dedica a data. Está orientado a desarrolladores porque es muy básico lo que vamos a ver, Warrior. Obviamente que si te querés orientar al área de datos, pero todavía no tenés el conocimiento, te viene muy bien empezar por acá. Como programadores tenemos, y esto es una buena pregunta la que hizo, porque como programadores tenemos que tener conocimiento de datos lo suficientemente amplio como para no depender de un área de datos. Esto es un poco, algunos no estarán muy de acuerdo, pero la realidad es que en un montón de casos, si queremos trabajar como freelance y vamos a hacer nuestro propio desarrollador del backend, del frontend, de todo, tenemos que saber crear una base de datos, tenemos que saber armar una estructura de datos, tenemos que saber diagramar bien una base de datos y tenemos que saber hacer consultas, todo tipo de query, de actualización, de obtención de información. Tenemos que saber, bueno, por ahí no somos expertos, yo qué sé, no hace falta que sepamos hacer funciones, pero sí tenemos que saber cómo crear una vista, para eso los índices, cómo utilizarlos, cosas por el estilo, ¿no? Lo esencial, lo esencial. Bien, así que bueno, acá como para empezar, mi recomendación es instalar MySQL. Vamos a ver que tenemos distintas opciones de MySQL. La primera opción que te tira no es la opción ideal, ¿sí? Porque nos tira la Enterprise, por ejemplo. Tenemos que ir por una community, ¿sí? Por una community. ¿Por qué la community? Porque estamos aprendiendo. Entonces, la idea es que nosotros utilicemos un motor que sea gratuito y que nos dé todas las ventajas que tiene un motor de pago. Si ustedes fuesen por el mundo de SQL Server, de Microsoft, yo les recomiendo que vayan por un SQL Express. Entonces, ustedes van a ver que acá arriba aparecen tres opciones que no son las que yo les estoy diciendo. La de Azure, y una que es para unos servidores tipo dedicados, y después tenemos entorno local. Pero si vamos acá abajo, tenemos estas dos versiones, que es la desarrollador y la Express. Cualquiera de las dos va a estar bien. Yo recomiendo la Express antes que la desarrollador. Se van por la Express y esto tiene el potencial entero para lo que quieran, ¿sí? Lo que quieran. Cuando pasaron a una versión estándar que le llaman, una licencia estándar, primero nada te la venden, ¿sí? Es paga, no tenía cuánto cuesta, pero no es barata. Casos muy puntuales. Por ejemplo, hay empresas que no tienen la política de
anti-free, o sea, todo que sea pago. ¿Por qué? Porque quieren soporte de la empresa, quieren soporte de lo que te ofrece. Bien, MySQL Community Download, acá van a tener la posibilidad de Community Server. ¿Qué es lo que ustedes están necesitando? O lo Installer for Windows, acá depende de cuál sea el caso. Denme un segundo. Voy a abrir la documentación de lo que estamos dando. Pero un segundo que lo tengo en el lag. Dame un momento. En el Slack tengo la documentación ahí, entonces bueno, ahí está. Está. Esto lo hizo que ya estaba. Listo. ¿Mm? Bien, perdón de la demora. Em, bueno, como les decía, si van a la versión Community Download, acá en la versión Community Download, pueden descargar acá la versión de Windows que ustedes quieran. Creo que también hay una página, a ver, y ahí les comparto el enlace directamente al chat, a los dos chats. Ahí Silvia vi una pregunta, ahí la respondemos, dame un segundo. Twitch. Bien. De esa página ustedes van a poder descargar la versión que ustedes quieran. En este caso eligen les recomiendo la última versión, la 8, y eligen el instalador que quieran. En este caso yo recomiendo esta, que es la versión para instalarla de manera local. Este es para instalar de manera web. Descargan esto, le dan Nothing, you start my download, ya simplemente empezar la descarga sin login. Le va a descargar, yo lo tengo descargado, no tengo la versión 8, tengo la versión anterior, medio como que no importa, vamos a dejar la que tengo, porque debe ser, en vez de la 8.076 sería la 0.34, quizás, no importa mucho. Descargan eso, lo instalan. Esto le va a instalar el motor, ¿sí? El motor. No le va a descargar un administrador del motor. Y acá, ojo, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que instalen lo siguiente. Instalen, donde dejé instalen el Workbench, ¿sí? El Workbench, ahí estoy buscando el enlace de mi esto. El Workbench, ahí les paso en el enlace, o pueden buscarlo como Workbench. El Workbench en entorno gráfico para gestionar la base, pueden ir acá o pueden download MySQL Workbench. Y acá que le va a explicar qué es todo esto. Bueno, download no, va a llevarlo acá. Y acá lo pueden descargar directamente en la versión community, la pueden descargar. La 8.36 siempre va de la mano, otra vez, no thanks, just start, y ahí le va a descargar. En este caso yo también ya lo tengo instalado, así que no vamos a perder tiempo en esto. Lo instalan. Cuando lo instalan ya le va a reconocer su instancia de motor de base de datos corriendo. ¿Cómo lo van a ver a esto? Van a abrir Workbench. Lo buscan ahí en el periódico que se le ha instalado. Y acá le va a aparecer este local instance. Si por alguna razón no le aparece, ustedes pueden hacer acá el signo más, New Connection,
127.0.0.1, que es por defecto el IP que es localhost. Puerto 3306, por defecto es el 3306, normalmente. O sea, si ustedes no lo cambiaron en la instalación, va a ser el 3306. Le dejan en root y le dan, y se fijan que tenga cuando usted lo instala, le va a pedir toda la configuración. Y listo, ahí van a tener el acceso. Hacen un test connection si quieren y le dan OK y ya pueden empezar a utilizar. Yo lo tengo acá configurado, así que voy a directamente este otro servidor remoto que tengo al otro lado con un puerto 3307 que en realidad lo tengo switchado ahí, hecho un túnel. Bien, vamos a entrar haciendo clic, ignoramos esa advertencia que nos da, no me acuerdo qué decía, pero no importa, lo ignoramos. Y acá vamos a tener esquemas. Esto de esquemas, ¿sí? A nivel MySQL, los que vengan del mundo por ahí de Microsoft SQL Server, son las bases de datos, ¿sí? Son las bases de datos. Es como decir, bueno, ok, crear un nuevo esquema, lo que estoy haciendo es creando una nueva base de datos, ¿sí? Y dentro del esquema voy a tener tablas, por ejemplo, si me voy a Fulgo, tablas, árbitros, campo, categorías, colores, equipo auditoría, incidencia, participante, partidos, patrocinadores. Estos son tablas, ¿sí? Recuerdan la clase pasada que vimos el diagrama de entidades de relaciones, lo que relacionamos son tablas, ¿sí? Son las tablas. Entonces podemos trabajar sobre algunos de estos esquemas que ya existen, entonces, trabajar por uno de estos esquemas que ya existen o crear el propio. Antes de empezar a crear uno propio, en el chat, dice, para lo que probaste alguna vez Postgres, sí, Postgres lo utilizamos muchas veces, ahí con Facundo lo utilizamos en algunos trabajos, es muy útil, muy potente. MySQL, Postgres, son muy similares, sinceramente, Oracle, bueno, Oracle que es pago, MySQL le pertenece a Oracle. Son todos bastante robustos, la verdad. Ninguno es que va a tener problemas de todo esto. Todos tienen muchas cosas interesantes. MySQL en particular tiene una característica que a mí me huele a la cabeza, que se la voy a enseñar un poquito más adelante, que es que te crea automáticamente triggers ante el update de una tabla. Y por ahí Postgres no tiene. Y te crea los triggers para para el insert, pero no para el update, ¿no? Para lo de ahora creo que vamos a tener que ir por Mongo. En Postgres lo tenés que crear a manopla. Estamos hablando ¿de qué estamos hablando, Facu? ¿Del laburo que estamos ahora? En Postgres tenés que crear... Sí, tenés que crear los triggers. A lo que yo digo es que... o sea, cualquier motor puede crear los triggers. Los triggers son como disparadores automáticos ante ciertos eventos. En MySQL lo tiene automatizado. Esa es la idea. Los tiene ya automatizados y eso a mí me pareció increíble de MySQL que tenga automatizado un trigger que es tan común. Bien. Bueno, sí, ahí lo que me decía Franco, que vamos a tener que ir por Mongo para un trabajo que estamos haciendo ahora. Estamos encarando dos proyectos y uno de esos muy posiblemente tenga que ser con Mongo, porque tiene que ver, hay machine learning de por medio, análisis de datos, no todas las estructuras son iguales, hay un montón de cosas ahí que tenemos que analizar. Pero bueno, para tomar la decisión de qué motor de base de datos utilizar, hay un análisis de arquitectura previo muy, muy importante, ¿no? Bueno, esto de esquemas o base de datos, como le quieran llamar, ya tienen cierta estructura, como Sakila, que tiene un montón de tablas, no sé, el Pulvo, Diario, blog de notas, tienen sus tablas ya creadas, pero lo que yo les quiero mostrar ahora es para que ustedes vean lo que vimos en la clase pasada de las entidades de relaciones, cómo
se ven en una base de datos esto, ¿no? Si vamos a agarrar, por ejemplo, esta Fulbo vamos a agarrar la tabla equipos y vamos a empezar a analizarlo un poquito. La tabla de equipos, lo que sí, esto es re pequeño, el entorno gráfico es sumamente chico. Lo voy a ver, ahí está, se ve mejor ahí creo, ¿no? Tenemos por un lado columnas, o sea, dentro de una tenemos base de datos, las tablas, y dentro de las tablas tenemos columnas. Las columnas estas tenemos ID, tenemos nombre, ID patrocinador, ID color primera camiseta, ID color segunda camiseta, ID categoría, activo, create ad y modify ad. Estos últimos tres campos se llaman campos de auditoría, que lo tiene que tener toda tabla. Es más, acá hay tres nomás, pero normalmente son 5. Tenemos el active para hacer lo que conocemos como la eliminación lógica o el soft delete. Tenemos el create at, el create by, o sea, cuándo se creó y quién lo creó el registro, y después igual con la autorización, quién lo modificó y cuándo lo modificó. Esos 5 campos, o esos 4 últimos principalmente, son fundamentales para seguir una trazabilidad de una tabla. Si no, todavía no, ¿cómo anda Emma? Todavía no pasamos ningún script porque estamos viendo a nivel de entorno cómo se ve la base de datos. Ya vamos a pasar a script en breve. Porque todavía vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una base de datos y vamos a compartir el script. Entonces, estos son todos los campos que tiene esta tabla equipo. Equipo tiene su propio ID, su nombre, y después tiene ID patrocinador, no dice patrocinador, dice ID patrocinador, ID color primera camiseta, ID color segunda camiseta, ID categoría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ID categoría está vinculada a la tabla categoría. E incluso fíjense, si yo me posiciono acá en equipos, ven que este ID categoría está en negrita, al igual que los otros que están acá, pero no como estos otros. Eso significa que están relacionados con algún otro campo. En este caso, es una foreign key, en una foreign key con categoría, por ejemplo, la ID categoría con la tabla categoría. Y la tabla categoría tiene la columna ID, que es la que se vincula, y después tiene el nombre y las tres columnas de auditoría. En este caso la han hecho. Esta tabla era un ejemplo que nos pasaron cuando dimos un curso, no me acuerdo bien. Y me quedó acá en la computadora. Bueno, entonces, ahí tenemos los vínculos. ¿Cómo podemos saber dónde está su vínculo? Bueno, tenemos acá la foreign key. Tenemos 4 foreign key. 4 foreign key. Esta foreign key, que lo que veíamos que se basa sobre las relaciones que existen, que lo que hace es que limite la interacción que yo puedo tener con los datos. Vamos a ver esto. Por ejemplo, yo no sé qué tenemos, sinceramente no tengo ni idea qué tenemos acá. Vamos a ver, vamos a trabajar sobre el Fulbo. Voy a hacer un select. Todavía no se preocupen si no entienden todo. Lo único que yo quiero traer es, quiero traerme recomendación. Pongan en mayúsculas las palabras reservadas de SQL. Recomendación pura y exclusivamente de nomenclatura, ¿sí? No es que afecta en su funcionamiento. Quiero traerme todos los equipos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos 9 equipos. Son 9 equipos y quiero ver a categorías. Tenemos categoría 1 y categoría 2. ¿Bien? Entonces voy a traerme las categorías. A ver. Tenemos categoría sub-18 y categoría Siria. ¿Sí? Entonces vamos a intentar eliminar la categoría sub-18.
Vamos a intentar eliminar esta que tiene el ID 1, ¿sí? Vamos a intentar eliminarla. Fíjense que me da un mensaje de error acá abajo, ¿ven? Ahí está, mensaje de error. ¿Cuál es el error? O sea, la categoría no se borró. ¿Cuál es el error? Dice, leamos e interpretamos. Dice, cannot delete or update a parent row. O sea, no puede eliminar o actualizar una fila, un registro padre. Es una fila padre. Dice, la clave foránea, o sea que hubo una falla en la clave foránea llamada, y ahí me tira el nombre, no se llega a ver bien del todo, ahí me lo da. Llamada equipos IBFK4, el nombre de la foreign key, que hace referencia entre ID categoría referida con categoría ID. Referidas con categoría ID. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a poder eliminar un registro si está vinculado a otro. Entonces aquí nosotros notamos el porqué de la seguridad que te ofrece la base de datos relacionales. Y este es como su fuerte número 1. Este es su fuerte número 1. Pero ¿qué pasaría si yo no existiese, no hubiese creado esa relación? Si yo no hubiese creado la relación, me la podría eliminar sin problema y generaría inconsistencia de datos o datos huérfanos, se llama. Entonces, esta inconsistencia de datos es una práctica horrorosa. O sea, hay un error, pero muy grave en lo que se trata de base de datos. Toda base de datos tiene que tener las relaciones creadas. ¿Se pueden crear todas las tablas sin relaciones? Sí, se puede. ¿Está bien? No está bien. Pero usted tiene que entender que se puede. Y les muestro esto antes de empezar a crear nuestro motor, nuestra base de datos, para que ustedes entiendan el por qué se crean estas relaciones. Porque nos permite tener esta seguridad. Entonces, si yo me voy ahora y quiero buscar de vuelta las categorías, sigue el estado de la categoría, no me la eliminó. No puede eliminarlas. No hay manera. Pero ¿qué pasa? Ahora viene la pregunta que muchos hacen. Ok, pero yo no quiero que esté no quiero que esté disponible la sub-18. O sea, todo bien que me guarde el registro de esto o lo otro, pero no quiero que me aparezca la opción sub-18 para crear un equipo nuevo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo modificarlo y decirle que el active sea un 0, o sea, que sea false. Entonces, cuando yo voy a crear equipos, no me voy a dejar en aquí la sub-18. ¿Se entiende? Mi cuello. ¿Se entiende el porqué de la foreign key? Ahí leo un poquito el chat. ¿Por qué son tan importantes? ¿Y por qué los motores de base de datos relacionales te brindan esta seguridad que hablábamos en la última clase? Pregunta, que ver, dice, pero ¿sabe cuánto debería estar ganando un junior actualmente? Es una muy buena pregunta, Warrior. Lo que pasa es que va a depender de un montón de factores, pero mi recomendación siempre es que el junior, cuando va a empezar a trabajar, utilice como base, y esto lo he dicho toda mi vida, utilice como base el sueldo, si está en Argentina, el sueldo de comercio. Si estás por debajo de eso, cuidado, es poco. Si estás muy por arriba de eso, genial, te están pagando muy bien. Pero el sueldo de comercio es un muy buen parámetro para determinar lo que tiene que cobrar un junior. Ahí Juancho dice, en Perú, España está entre 1.100 y $800. En Argentina estamos por debajo de eso. Creo que estamos en los 600, 700. Y los trainee es muy complicado el tema del trainee porque, a ver, y acá quiero que den sus opiniones, qué opinan. Nico, está bien ese sueldo, ¿eh? Está en comercio y un pelín por arriba, porque comercio creo que ahora está en 720, creo.
en trainee. Acá me gustaría saber qué opinan ustedes sobre el trainee. El trainee, hay muchas empresas que consideran que a los trainees no habría que por qué pagarles porque están, o sea, porque se les está pagando para que aprendan. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo en que cobre lo mismo un trainee que un junior, porque obviamente si el junior, aunque no tenga experiencia, tiene los conocimientos y no tiene que estar aprendiendo, porque hay gente que no tiene experiencia pero ya es junior. Ese concepto de, no, junior es el que tiene ya por lo menos un año de experiencia, no estoy de acuerdo para nada. Junior puede tener 5 años de experiencia y seguir siendo un junior. Sepa no. ¿Por qué? Porque no le da, porque no termina de aprender al 100%. Sigue estando muy sujeto a sus líderes, muy sujeto a estar consultando. Bueno, cada uno tiene sus tiempos. Hay personas que tienen 5 años y siguen siendo junior. Hay personas que están 2, 3 meses de trainee y ya los consideran junior y le suben el sueldo y lo pasan a junior y al año pasan a semi-senior y así. O sea, yo el trainee, yo considero que tiene que recibir remuneración. Para mí no hay opción ahí. E incluso usted sabe que yo estoy ahora en pleno proceso de contratar no, de adoptar una especie de junior, que en realidad es un trainee. Yo le voy a abonar, le voy a estar abonando el sueldo que comentó Nico, 800K al mes. No va a trabajar part-time, pero le voy a estar pagando en esa relación. O sea, va a estar trabajando part-time, que son más o menos 5.000 pesos por hora. Hoy en día en Argentina, eso. Yo trabajé 6 meses como trainee y me pagaban, obvio, pero hay empresas que no. Para mí el tiempo es valioso y hay que respetarlo. Y hay que respetarlo. Yo a los trainees que estoy trayendo al equipo, trainee junior, le estoy pagando lo mismo para mí porque lo considero así. Es mi decisión como empleador o como consultoría de que cuando los contratos, en sus honorarios, estén en los 5.000 pesos argentinos, que son hoy en día son un poquito más de $5. Es lo que Argentina y el mercado puede ofrecer, porque los clientes son latinos y cosas por el estilo. Después, si nos vamos ya al mercado extranjero, ya es otra historia. Es otra historia. Como trainee 800K está re bien, me parece, es obvio el miedo al principio que va a tener. Sí, obviamente, pero bueno, a ver, hay que animarse también. Hay que quitarse esos miedos. Bueno, vamos volviendo con esto. Esto fue solamente para mostrarles el tema de por qué es tan importante las relaciones, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la relación? Entonces vamos a ¿dónde consigo el laburo de trainee? Es una buena pregunta. Es más, y es complicado. Los laburos de trainee suelen rondar en los salarios entre para mí, un trainee puede rondar en la hora entre 3 a 5 mil por hora. O sea, estamos hablando de entre 600, 500 a 800 al mes. Y para mí la mejor manera de un trainee es que agarre algo part-time. Yo lo considero así. Salvo que te paguen muy bien y te digan, bueno, venir full-time, pero para mí lo mejor de un trainee sería part-time. ¿Por qué? Porque le deja el espacio para que siga estudiando por su cuenta y no solamente aprendiendo en el trabajo. Para mí es la mejor forma de tener un trainee. Bien, bueno, vamos a crear una base de datos. Tenemos varios mecanismos para crear una base de datos. El mecanismo que normalmente usamos los que no somos data engineers como Facundito, que es crack en eso, lo que hacemos es usar el entorno gráfico. ¿Sí? Usamos el entorno gráfico, entonces hacemos clic derecho, clic de esquema. Se acabó el problema. ¿Sí? Y acá podemos crear una esquema, por ejemplo, boot
Tan, no me da. Y le damos a apply. Ahí nos va a decir, esta va a ser la query que va a correr. Y le dan apply. Y listo. Entonces, fíjense, la query era create schema. Eso en el caso de MySQL y en el caso de Postgres. En el caso de SQL Server, no es create schema, es create database. Que ojo, creo que MySQL también es válido en el create database. A ver. Check. No hay fallo. Version. Capaz que si las comidas me deja ver. Sí, es la que veo, ¿eh? Le refrescamos acá. Y ahí tenemos test. Sirve, en MySQL sirve tanto el create esperen, no, usted no lo va a ver adentro. El create database o el create schema funciona. Ahí lo creo. Refresco acá. Ahí tenemos, ¿ves? Tenemos el test, creo el test 2. MySQL permite las dos formas. Create schema y create database, para que lo sepan. No, porque estamos corriendo en este servidor, Marco. O sea, no me hace falta decirle qué servidor porque estoy en este servidor. Ve que acá tengo local instance. MySQL 82. Esa es la instancia de mi motor de base de datos. Ese es el servidor. Bien. Para que sepan nomás, para aprender, en MySQL permite el create database y el create schema. Ahí tenemos, ¿ver? Tenemos el test y el T2. Este fue creado con database, este fue creado con esquema. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Entonces acá tenemos el de Bootcamp. Este también lo creamos antes con Create Esquema. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar sobre Bootcamp? Ok. La forma para trabajar sobre Bootcamp es usando un comando diciéndole use Bootcamp, en este caso. Le voy a decir con qué motor voy a trabajar. Si lo ejecuto con este ratito, fíjense si se pone en negrita acá, ¿ves? Quiero que presten atención a esto. Acá se puso en negrita. Si yo pongo otro, por ejemplo, test, se va a poner en negrita test. ¿Eh? Entonces estoy trabajando en eso. Entonces toda query que yo haga después va a ejecutarse sobre esa esquema o base de datos. Nosotros vamos a trabajar sobre bot. Bien. Entonces vamos a trabajar acá. Vemos que no tenemos ninguna tabla. No tenemos ninguna tabla creada. Deme un momento, voy a ver, porque estoy viendo el chat mucho de YouTube y no le estoy dando a la gente de Twitch. Perdón, gente de Twitch. ¿Qué es un ingeniero? ¿Qué es un ingeniero? Facundito, me están preguntando qué es un ingeniero de datos. Sinónimo Facundito. Si querés saber qué es. Dice dinero acá están empleo de comercio 800 metros. Copiamos. Nos segundo, por suerte vino mi señor Comate. A perro acá. En Twitch me está escribiendo lo que me quiere ofrecer. No, me quiere ofrecer promocionar el canal. ¿Qué sé? ¿Y qué hacer? Pago. Bueno, listo, boludo. Bueno, el chat de vuelta, acá estoy. ¿Qué
que le agregues antes el nombre del esquema y un punto no sirve en MySQL, por ejemplo, create database bootcamp cursos. A ver, Paco dice lo siguiente: si nosotros pusiera, vamos a trabajar acá vamos a acercarnos. Vamos a trabajar con test. Vamos a poner que estamos trabajando con test. Y yo quisiera, después de trabajando con test, crear acá, create table, crear una tabla, por ejemplo, para el motor o el esquema, para la base de datos o el esquema bootcamp. Entonces, usar el bootcamp punto y el nombre de la tabla. Tabla 1. Entonces, si yo corro esto, o sea, estamos en test, fíjense, estamos en test, negrita, sí, tal cual, Emma. Lo que pasa es que no quiero que se limiten solamente el uso de la entorno gráfico, quiero que sepan hacerlo por comando, por eso le enseñé el comando use. ¿Sí? Si yo lo corro esto, ahí tenemos, dice, ahora estoy creando columnas. Ahí va, ahí lo hace, de un segundo, estoy tomando un mate. Bien. Me voy a alejar porque es como que me cuesta mover el mouse. Bueno, a ver, dijimos crear acá así, pero crearla bajo el otro. Entonces, yo podría acá adentro vamos a definir una sola columna, ¿sí? Vamos a definir ID in auto increment, creo que era. Sí. Primary key. Después enseñamos todo esto, ¿sí? No se preocupen ahora. Lo que estoy creando acá es una tabla llamada tabla 1, pero la quiero crear bajo el esquema bootcamp. A pesar de que yo perdí el mouse. A pesar que estoy en el esquema test, esquema o base de datos de test, quiero crearlo bajo el esquema bootcamp. Quiero crear tabla 1. Entonces Paco me preguntaba si puedo hacer así. Esto en Postgres sí se puede. En el caso de MySQL, fíjense que me creo la tabla bootcamp.table 1. Voy a refrescar los esquemas. Y fíjense que se creó acá la tabla 1. A pesar que yo estoy posicionado en la base de datos test, puedo crearla en otro esquema. Yo desde una base de datos puedo crear tablas o afectar otra base de datos. ¿Para qué me sirve esto? Mientras tenga el mismo servidor, yo puedo utilizar varias bases de datos separadas, cada una tiene su estructura y todo, pero yo puedo consultar información de una y la otra y trabajar de acá y de allá, y yo no dejo de estar parado en test, a pesar de que yo creo tabla 1. En Bootcamp yo sigo estando parado en test, porque fíjense que test sigue siendo la que está en negrita, Dejen que Google Chat de vuelta, pues. Digo, no, se me voy a ir re loco. Ahí está. Hola Martín, ¿cómo andás? Bien. Sobre todo en la hora de venir. No va a hacer nada. Empieza lo nosotros. Mi hija tiene lastimadora en la pierna. Y eso por el gol. No tiene. Bueno, perdón, gente. Entonces yo puedo crearla así. Pero ¿qué pasaría si yo hago lo mismo? Pero si en este bootcamp punto y estoy posicionado sobre test y lo corro, me lo crea. Pero ahora me creo, y ya se vamos a refrescar acá los esquemas, me crea dentro de test, me crea la tabla 1. Desde clase pasa Mr. X. La clase pasada empezamos con base de datos. La clase pasada empezó con base de datos, vimos la parte y solamente hablamos sobre qué son las bases de datos,
qué son las entidades, las tablas, las relaciones, la diferencia entre SQL y no SQL y cosas. Bueno, entonces vemos ahí que tenemos la posibilidad de crear tablas. Bueno, ¿cómo yo creo las tablas? Podemos hacerlo de dos modos. Vamos a trabajar sobre nuestra bootcamp, ¿sí? Voy a hacer un drop table. Eso es para eliminarla, ¿sí? Después lo vamos a ver. Vamos a trabajar sobre nuestra bootcamp. Y yo tengo dos formas de crear una tabla. Puedo crear la tabla por comando como hicimos recién con el create table. O puedo crear la tabla desde el entorno acá de Workbench, clic derecho, create table. Este create table, vamos a alejarme un poco, me da la opción de poner el nombre de la tabla, algunos parámetros importantes. Vamos así. Y las columnas en cuestión. Por ejemplo, vamos a poner acá usuarios. Entonces tengo que crearle las columnas en cuestión. Por defecto, fíjense que me sugiere ahí ID usuarios. Me lo sugiere que sea primary key, me sugiere que sea not null, y esto vamos a ver, todos estos parámetros los vamos a ver poco a poco. Me sugiere que sea primary key, o sea, que sea clave primaria, que eso lo vimos en la clase pasada. La clave primaria es un valor unívoco de la tabla, no puede repetirse. Que sea not null, porque no puede ser nulo, evitamos que sea nulo. Que sea del tipo integer, en este caso, sea un número. Y le podemos decir que sea autoincremental. ¿Qué significa esto? Que vaya, la primera vez que haga un registro en usuarios, va a ser el usuario 1, después el usuario 2, después el usuario 3, y así, 4, 5. Pero no son los únicos ID que existen. Existe otro tipo de ID como los UID, ¿sí? Que no lo vamos a generar ahora desde la base de datos, pero sepan que existen unos, ¿cómo que significaban? UUID, o sea, UUID significa Universal Unique Identifier. Se utilizan para no usar números secuenciales. ¿Por qué? Esto es muy de la vieja escuela, el número secuencial. Usuario 1, usuario 2, usuario 3, usuario 4, usuario 5. Hay una secuencialidad y esto puede representar, en cierto aspecto, inseguridad. ¿Por qué piensan que puede representar inseguridad el uso de ID autoincremental? Los tengo muy cargados en el chat, quiero que hagan. Quiero que ustedes escriban un poco, porque si no están muy cargados en el chat. ¿Por qué piensan que puede representar un factor de inseguridad usar un ID autoincremental? ¿Qué se les ocurre? Voy también por Twitch. El Warner pregunta, ¿qué es el mundo de la docencia? ¿Cómo es el mundo de la docencia en la programación? ¿Se paga bien? Si da clase para afuera, se paga bien. Si da clase para Argentina, está en el horno. El Warner dice, en Twitch dice que se puede predecir el siguiente. Por eso puede representar un factor de inseguridad. La pregunta, Dani, es ¿por qué consideran de que un ID o un identificador autoincremental puede representar un factor de inseguridad en nuestra base de datos? Dice, ¿por qué una vulnerabilidad de SQL un order by? Dicen, puede meter un SQL injection, poder listar fácil, poder listar todos los ID fácil. Quiero que alguien me dé un ejemplo puntual. ¿Dónde representaría un peligro utilizar un ID autoincremental? ¿Quién se le ocurre?
¿dónde representaría una situación de peligro tener un ID autoincremental? Deben un caso puntual, quiero que vean un ejemplo puntual. El Warrior tiene razón, o sea, es predecible el siguiente ID, sí, tal cual. Pero quiero que me den algo puntual. Dani, es muy común esto que te estoy mencionando. La mayoría de los desarrolladores que no se dedican al área de datos no perciben no lo ven como un factor de seguridad a la ID autoincremental, pero sí lo es, sí lo es. Entonces yo quiero saber en qué caso sería puntual, ¿no? Por ejemplo, Marco dice un banco. Sí, entiendo que en un banco buscamos tener seguridad y obviamente el autoincremental es una opción. Pero quiero saber por qué. O sea, ¿por qué piensan ustedes que puede ser? Pásame tu número de tarjeta de crédito y te lo digo. Martín dice, en alguna tabla de documentos o datos sensibles como registro de personas. Miren, yo les doy un ejemplo muy, muy simple de cuándo puede representar un problema. Un auto incremental. Eh, compro un ticket. Compro un ticket, una entrada para lo que sea, el cine, lo que sea. Eh, y me trae el ID del ticket. Y hay una URL que yo puedo con F12 ver a qué endpoint le pega, donde me trae el código QR de mi ticket. Y veo que hay un endpoint que le está llamando a un get QR y manda el ID del ticket, por ejemplo, ¿no? Y le devuelve el QR. Yo puedo agarrar y decir, bueno, compro un ticket y me devuelve el QR de mi ticket. Entonces espero un ratito y voy al ticket que sigue y con la URL puedo meter un JavaScript injection ahí en la web y puedo pegarle al siguiente o al anterior y tener los QR de esas entradas. Ir temprano al cine y entrar, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, los autoincrementales no suelen ser utilizados cuando tenemos estos tipos de registros, ¿sí? Sí, sí, podés ir o sea, digo, podés esperar un ratito y comprar el siguiente, o podés buscar los anteriores, es indiferente. Pero vos sabés que tenés el último ID en tu momento. Pero eso no debería ser control del back. Sí, totalmente, Silvia. Pero si, si, si yo voy a dejar limitada mi seguridad a un solo ambiente, puedo tener problemas. Puedo tener problemas. La idea es que nosotros tengamos los parámetros de seguridad en todos lados, front, back y data. Entonces, si yo tengo un Universal, Universal Unique Identifier, que es un UID, que es un campo de letras y números de 32 caracteres, si no me equivoco, no es autoincremental. No es autoincremental. Se calcula, se genera a través de un cálculo que tiene que ver con el timestamp del momento y hace todo un algoritmo para generar que sea único e irrepetible, ¿sí? Nosotros sabemos que todo UID es único e irrepetible en nuestra base de datos. Entonces, esto para que lo tengan en consideración. eh, si ustedes quieren una base de datos y van a guardar datos sensibles, cosas por el estilo, yo iría por un UID. Si yo voy a guardar, por ejemplo, en vez de usuarios, voy a hacer una base de datos de, no sé, países, y ahí sí le voy por un auto incremental. Un listado de países, un listado de datos eh, que voy a estar, como se dice, consumiendo para armar un listado, un select o cosas por el estilo, que yo voy a estar, que lo voy a usar de consulta, ¿sí? Bien. Bueno, deben usar esto. Listo.
Entonces, por ejemplo, países. Vamos a este caso. Este ejemplo, países. Países no voy a tener el ID países, sino el ID país. Será un int, que es un número. Fíjense que existen todos estos tipos de datos. Van a ver que hay muchos. Hay muchos tipos de datos. Están los tipos de datos clase. Estos son los más comunes, los 5 de acá arriba, que es el número entero, texto, que es un texto variable, el decimal, el fecha y hora y el block. Son los más comunes, pero no son los únicos. Después tenemos un montón más, como por ejemplo, solamente fecha, solamente tiempo, solamente el año. Un número grande, porque los int tienen cierta cantidad de caracteres, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Los decimales, de hecho, existía double también, float también. Float es con coma variable. Tenemos si yo quiero guardar un número más chiquito porque no necesito almacenar tanta información, sé que el número nunca va a tener 16 bits, por ejemplo, me voy por un int común, cosas por el estilo. Esto para que sepan que existen todos estos tipos de datos. En este caso vamos a usar el int, que es el clásico que se usa como número autoincremento. ¿Sí? Bien. Déjenme que leo el chat. Bien. ¿Qué otra? Por ejemplo, vamos a agregar nombre. El nombre del país. Nombre del país, varchar 45. Ya vamos a la próxima clase, vamos a ver todos los tipos de datos, ¿sí? Uno por uno, entender cuáles son sus características y cuándo elegir uno u otro. Varchar, existe el varchar y existe el char. Acá está char. ¿Ven? Varchar y char. El varchar es un texto que varía su longitud. Entonces le pongo, por ejemplo, no sé, 100 y el tope es 100 caracteres. El tope es 100 caracteres, pero puede tener lo que quiera. En cambio, y acá vamos a ponerle, por ejemplo, siglas, vamos a usar un char. Y siglas, el char va a ser 2. Si es Argentina, va a ser AR. Si es Estados Unidos, va a ser US. Si es Paraguay, va a ser PY. Si es Chile, va a ser CL. Si es Brasil, va a ser BR. Si es España, ES. Si es China, CH. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué uso un char y no un varchar? Porque el char dice que tiene 2 caracteres, siempre. Siempre tiene 2 caracteres y ocupa 2 caracteres siempre. Después vamos a ver por qué el varchar y por qué usar char y por qué usar varchar según sea el caso. Cuando es variable te conviene varchar porque optimizar mejor los recursos del espacio, y cuando es char utiliza siempre todo ese espacio, ¿sí? Bien. Vamos a agregarle un activo. Vamos a agregar acá. ¿Cómo era en Mensureto? Porque estoy acostumbrado a trabajarlo con SQL Server, que es el motor que más uso. Estoy olvidándome del dato tipo booleano. No sé si estoy booleano acá. Usa el tinin. Ok. Usa el tinin. El tinin es como la menor expresión posible de un número, es 0 y 1. ¿Sí? 0 y 1. El 0 y 1 sería verdadero 1, 0, falso. Y no le vamos a agregar más campo. Que sepa. Bien. Entonces tenemos, vamos a acercarnos de vuelta. El nombre no puede ser nulo, le vamos a decir, no es primero que no puede ser nulo. Las siglas no pueden ser nulas. Y le vamos a decir que el divid no puede ser nulo y que por defecto aparezca el 1. Por defecto 1. Ese es el valor por default. Significa que por defecto sea verdadero, que esté activo. Si yo doy de alta a un país, quiero que aparezca activo por defecto. Quizás tenga el caso de que yo quiera que aparezca desactivado por defecto y le puedo poner un 0 ahí.
Pero esto para que ustedes sepan, tenemos los default expression, que son los valores por defecto que van a tener. Acá yo puedo poner esta en una función, ¿sí? Como por ejemplo un getDate, para obtener la fecha. Por ejemplo, si yo tengo, cuando se creó, yo tengo acá un create at datetime en un sujeto. Ahí está. No sé qué le pasó al sonido. Yo acá puedo vamos a usar una función de MySQL que se llama current timestamp. Así. En otro motor es diferente. En este caso es current timestamp. Por defecto va a tener la fecha y hora del momento. ¿Sí? Bien. Y después tenemos este campo que es un unique index. Que ¿para qué me puede servir? Bueno, lo puedo usar, por ejemplo, en siglas. No quiero que ningún país use dos países usen la misma sigla. Por lo que sea, no quiero que usen la misma sigla. Déjenme Google el chat de vuelta de ustedes. No quiero que utilicen la misma sigla. La sigla es única, es un campo único. Pero no solamente que es un único, sino que es un unique index. Entonces, mi tabla va a estar indexada no solamente por el ID, sino también por la sigla. Y esto es muy útil. Después tenemos el campo, bueno, si es un campo binario. Después tenemos si es un signed data type. Por ejemplo, en la ID país yo le puedo poner que sea un null signed data type. ¿Qué significa? Que no tenga signo, que no pueda haber un ID negativo. Esto, este campo, un signed data type, duplica los valores posibles que tenga un ID, un int. Para explicarlo. Deme un segundo. Bueno, ahí está. Aquí la música me estaba molestando que no iba y venía. Por ejemplo, usted piensa en los siguientes, los números como los números enteros como una línea. Esto es matemática pura. Como una línea. En el medio tenemos el 0. ¿Sí? 0. Los números enteros son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Pero también tenemos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, 8, 9, menos 10. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que el valor int, el tipo de dato int, acepta de acá hasta acá. ¿Sí? Del menos 10 hasta el más 10. Todo ese espectro. Cuando yo le asigno el valor unsigned, lo que hago es hacer lo siguiente. Esto lo vamos a agregar. Ahí. Voy acá. Y acá. Lo que yo hago cuando uso un int común, digo que abarca de acá hasta acá. ¿Sí? Esto es un int. Bueno, ¿qué pasa con el unsigned? El unsigned me dice, ok, como el valor int abarca todo esto, el unsigned me permite que abarque lo mismo, pero desde el 0 en adelante. Entonces duplica la cantidad de valores positivos. Se vaya hasta el 20 acá. ¿Se comprende, Méndez? ¿Me explico, Tito? Lo leo un poquito mientras me tomo mate. Aunque creo que ya no hay agua. Esto es importantísimo
importantísimo saberlo. En absoluto, tal cual, Dani. Es importantísimo saberlo, ¿por qué? Porque se pueden encontrar con lo siguiente. Obviamente que el número entero no va hasta el 10, ¿sí? El número entero, ahí le digo exactamente hasta qué número va. El int va hasta... Se los voy a escribir. De acá hasta acá. Perdón. De acá hasta acá. O sea, de el... No sé ni cómo se dice este número. 2 billones sería 2.000 millones que decimos en español, pero no existe el billones en español. 2.000 millones 147 millones 483 mil 648 negativo hasta el 2.000 millones 147 millones 483 mil 648 positivo. ¿Sí? Ese es el espectro que tiene el int. ¿Sí? Ese es el espectro que tiene el int. ¿Por qué tiene ese espectro? Porque son 4 bytes de espacio, ¿sí? ¿Qué pasa con el unsigned? El unsigned va desde el 0 hasta el número, el doble de esto. Que sería, lo voy a copiar de acá, pues si no. Y el core es ahí está. No sé qué le pasó a mi teclado. No me deja poner espacio, no me deja poner nada. Ahí está. Bien. De acá hasta el 4.000 millones 294 millones 967 mil 295. Entonces, fíjense que duplico la cantidad de registros. Y no es poca cosa. Y ustedes dirán, pero qué exageración de datos. Sí, pero ojo con que la exageración, o sea, ¿hasta qué punto es una exageración? Hoy en día, hace muchos años, hablar de estos números era una cosa irrisoria. Hoy en día no es tan raro, ¿sí? Así que los datos unsigned nos hacen duplicar el alcance que tiene positivamente hablando. ¿Quedó claro esto? Voy al chat de Twitch un segundo, a ver que estemos bien. De verdad, Shift, al hacer una línea, lo hace recto. Gracias, Leitos. A buenas nuevas cosas que estamos aprendiendo de nuestra vida en Paint. Si queremos una línea recta, derechita, Shift y te la hace derecha. Siempre con todos los ángulos. Los ángulos de 0, de 5, 90. Gracias por la data. Bien. Bueno, dejando claro este punto y teniendo en cuenta que, por ejemplo, el bitint es una locura en espacio, o sea, es una burrada la cantidad de números que podemos meter. Ya lo vamos a aprender después cuando veamos todos los tipos de datos de la clase que viene. Esto que tenemos acá, nos crea una query resultante, ¿sí? Una query resultante. Creo que acá a ver si puedo, no sé si de acá se podía sacar, no, solamente me deja aplicarlo el cambio. Entonces, si yo hago este apply, acá está, acá me muestran la query resultante, me quiero copiar. Entonces yo puedo hacerlo a nivel entorno gráfico,
que mucha gente lo hace y es válido, completamente válido. Em, em, la realidad es que lo ideal es también aprenderlo por query. Lo ideal es aprenderlo por query también. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener la situación de que yo por código tengo que crear las tablas. Y sí, hay casos que puede pasar, sí, así que está bueno que lo aprendan. ¿Cómo es la query? Es muy simple. Recién hicimos el create table. Vamos a copiarlo y vamos a, en vez de ejecutarlo acá, bueno, si lo vamos a ejecutar, se ejecutó, para que veamos que ahora tenemos acá países, lo vamos a, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, agarramos esto, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer una prueba, vamos a insertar un dato, insert, esto no lo estamos aprendiendo hoy, solamente para mostrar insert into países, y acá vamos a decirle qué campos, qué columnas, nombre, siglas, nada más. ¿Por qué nada más? Porque la ID autoincremental lo va a poner solo. Activo tiene un valor por defecto que es 1. Y create tiene un valor por defecto que es el current time. Values y le vamos a pasar el valor. Por ejemplo, Argentina AR. ¿Sí? Y segundo, vamos a agregar a Francia. Segundo, Francia. Siempre. Bien. Corremos esto. Ahí me corrió las dos inserciones. No se preocupen por entender esto ahora. Vamos a traer los datos de países. Y vamos a ver qué tenemos. Argentina primero, Francia segundo. Las siglas y el activo en 1. Y el create at correspondiente. ¿En qué momento se creó? ¿Con qué fecha y con qué hora? ¿Qué pasaría si yo, por alguna razón, quisiera volver a crear otro país con el AR? No sé, Arabia Saudita. Le puse AR pensando que podía andar. Esto me va a dar un error. ¿Ven que me da un error acá abajo? Me da un error. Me dice que el error es que no puedo porque existe una clave única dentro de lo que es siglas. Entonces no puedo duplicar. ¿Verdad? AR no se puede duplicar. ¿Ve? Eso para que vean por qué están seguros. ¿Por qué son tan seguros las bases de datos relacionales? Entonces, si yo me voy ahora a países, y acá les voy a mostrar un chistecito que tiene en la base de datos relacionales, y creo que con esto terminamos la clase de hoy. Fíjense, me creó el 1 y el 2, Argentina, Francia, pero no me creó la Arabia Saudita. ¿Qué pasa si yo quiero crear la Arabia Saudita ahora sí, pero en vez de AR, AS, ¿sí? De Arabia Saudita. Le inserto, voy a buscarlas ahora, lo inserto. Presten mucha atención a esto. 4. No es el 3, es el 4. ¿Sí? ¿Sí? Es el 4. No es el 3, es el 4. ¿Por qué es el 4 y no el 3? A ver, ¿alguien me sabe decir? Silvio dice el error anterior. Tiene que ver con el error anterior. Y tiene que ver o sea, y es también la razón por la cual las bases de datos relacionales son más seguras. O sea, es otra de sus características que lo hacen que sea tan segura. Entremecé un bate de Zully. A ver si alguien me sabe decir por qué tenemos eso. He visto usar el mismo ID. Sí, en cierto aspecto sí. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a explicarlo y con esto ya terminamos por el día de hoy. ¿Qué es lo que hace la base de datos? Cuando yo quiero insertar, cuando yo corro una query y quiero insertar algo, dentro del motor de base de datos
hay algo que le dice, el próximo ID de países, hay un dato que está guardado en el motor que dice, el próximo ID de países es el 5. Es el 5. ¿Por qué? Porque el próximo es el 5. Si yo intento hacer un insert, sea válido o no, o sea, que dé resultado o no, ¿qué es lo que va a hacer el motor? Antes de hacer el insert, lo primero que hace es decir, el próximo es el 5, ok, me lo reservo y le digo que el próximo es el 6. ¿Ves? Entonces, el motor dice el próximo es el 6. El 5 lo tengo reservado para esta consulta que está corriendo. Porque la consulta puede andar lenta, la conexión andar mal, porque pueden entrar muchas consultas al mismo tiempo, lo que sea. Entonces me reserva el número. Y dice el próximo es el 6. Y tengo que insertarlo. Si se insertó, bárbaro, vamos a usar el 5. No se insertó, chao, se desperdicia ese número. Chao. O sea, no se calienta porque no le importa el número. Y no le importa el número. Creo que le importa que no se repita nada más. Y por eso utiliza este mecanismo de auto incremental, que es un mecanismo propio del motor de la base de datos. Bien. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Tenemos acá la consulta para crear la tabla países, pero ahora tengo que crear la tabla, no sé, cualquier otra. Sexo. Porque cuando la persona registra tiene que elegir el sexo. Entonces yo voy a tener un ID sexo. Esto lo vamos a hacer a nivel código para que veamos a nivel sexo. Que sea un int. Un signet en el sexo es irrisorio, ¿sí? No tiene mucho sentido. Pero si vamos a utilizar los ID como un signet siempre, lo usamos siempre. Si lo vamos a usar int común, lo usamos siempre común. Respeten eso en toda su base de datos. Si van a usar uno, lo usan para todo. ¿Sí? No null autoincremental, está bien. Nombre del sexo, está bien. Sigla del sexo también me sirve porque FMO, femenino, masculino, otros. Vamos a ponerle de un solo de carácter, not null. Vamos a decir el activo. Sí, es medio raro que en el sexo podamos desactivar un sexo, pero vamos a suponer, vamos a dejarlo como una opción. El create me parecería, siempre tiene que estar. El primary key no va a ser ID país, sino que va a ser ID sexo. La unique key que vamos a crear, le tenemos que dar un nombre a esta constraint, a esta regla. Se va a llamar, en vez de siglas unique, se va a llamar sigla por sexo unique. Y va a hacer referencia a siglas. Sigla se va a llamar en este caso porque es una sola. Acá ahora esto tiene que ver sobre el auto incremental, fíjense, 5. ¿Por qué 5? Porque me lo está sacando de la otra. Me lo está sacando de la otra. Acá tenemos que poner nosotros 1. O si no, se lo ponemos por defecto 1. Esto tiene que ver con el UTF-8 del charset. Bueno, esto si queremos lo ponemos, si no queremos no lo ponemos. Incluso podemos no ponerlo y no hay problema. Va a usar por defecto lo que tiene el motor. Es una base de datos. Y le ejecutamos esta consulta y ahí se nos creó nuestra tabla. Entonces yo me voy a tablas ahora, refresco. Vamos a tener la tabla sexo con las columnas correspondientes. ID sexo, nombre, sigla, activo, grita. ¿Sí? Entonces les comparto esta query. Creo que no se compartió toda, porque no entra. No entra toda. Y no se compartió. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que bueno, esto por el día de hoy, gente. Vamos a ir finalizando. Hoy finalizando esta clase. La idea principal de la clase era que aprendiesen a instalar MySQL, Workbench, entender el porqué de esto de las relaciones entre las tablas que vimos al comienzo, y ahora entender por lo menos cómo crear un esquema o base de datos y crear una tabla. La clase que viene vamos a ver todos los tipos de datos que existen, no todos, bueno, vamos a ver la mayor parte, los tipos de datos, el por qué elegir uno u otro, y vamos a empezar a crear relaciones entre las tablas, que es donde se empieza a poner interesante todo esto.
Em, Todavía no hice el repositorio, Seba, de la parte de SQL. Lo voy a crear para el jueves, prometo, y ahí subimos todas las queries. ¿Sí? Y ahí subimos todas las queries. Recuerden que mañana juega Talleres. Dato muy importante, mañana juega Talleres. Así que el jueves espero que estemos todos con caras felices. Y nos estaremos viendo en otra próxima clase. En breve van a tener novedades de algunas cositas. Recuerden, los que son de Buenos Aires, tenemos el JTech en la conferencia. Sé que algunos ya están anotados, todavía no se ha comunicado, el organizador está terminando, porque yo toda esta semana estoy terminando, porque tengo que dar la nerdeada. El viernes, gente, voy a estar conectado dando un workshop en vivo para la nerdeada, así que todos ahí, regístrense que es gratis, ¿sí? Regístrense que es gratis. Entonces, posterior a este evento que tengo el viernes, vamos a estar cerrando el tema de los cupos para el evento en mayo. Voy a estar en Buenos Aires en mayo. Desde el 8 al 11 voy a estar en Buenos Aires. El 11 vamos a hacer el evento, recuerden, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con almuerzo incluido. No se lo pierdan. El precio quedó viejo porque lo pusimos antes y va a mantenerse. Yo dije que se mantenga porque ya pagué de antemano casi todo. Entonces quiero que se mantenga el precio. Después el 15 y 16 voy a estar en Salta, para los salteños, que sepan. Y se vienen novedades muy importantes de la academia, ¿sí? De la Academia de Beyond Coding. Ya tenemos ganador del branding. Hizo un trabajo excelente, la verdad, muy, muy bueno. Vamos a estar presentando la marca en el JTech de mayo. Recuerden que si no son de Buenos Aires y quieren participar del JTech, se pueden anotar para verlo virtual. Vamos a estar presentando en la academia, vamos a estar sorteando becas de $1.000, gente. Es un palo argentino, eso hoy en día. Vamos a estar sorteando esas becas, son membresías de por vida, que la verdad que tiene un valor, para lo que va a ofrecer, tiene un valor muy, muy bajo. Así que no se lo pierdan. Atento que se va a venir en mayo vamos a largar la promoción de la membresía de fe que habíamos hablado en su momento. Así que muy, muy atentos. Nos vemos el jueves. Excelente semana. Chao, chao.